Pues aquí en Cartagena, en medio de la convención bancaria, me encontré a Marcelo Duque. Marcelo Duque, nosotros ya habíamos hablado con él. Es el CEO de una organización que se llama Cómo me pensiono, pero además es el autor de un libro que se llama Cómo planeo ser un pensionado feliz. Y si tienes más de 30 años, este libro te interesa. Es lo que dice. Señor Duque, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio nuevamente. Camila, muchas gracias a ti por la invitación y como lo anunciabas, estábamos listos para resolver todas las dudas que tenga tu equipo o los oyentes de Blue Radio. ¿Cuánto lleva usted estudiando la reforma pensional que se está discutiendo en el Congreso? Desde el año pasado que salió el texto y antes la reforma, nosotros llevamos en esto más de 30 años, pero la reforma la hemos leído con detalle desde el año pasado que salió el texto y ahí coincido contigo, nosotros desde el principio hemos dicho, desde la investigación y desde, digamos, la imparcialidad, que la reforma tiene una probabilidad alta de aprobación porque tiene unos elementos que, digamos, son rescatables de lo que propone el gobierno. Es decir, usted se monta en mi apuesta de que esta reforma pensional sí se la van a aprobar al gobierno nacional en el Congreso. Sin duda, sin duda. De hecho, ayer oyendo a algunos de los congresistas, yo creo que la probabilidad es cercana al 100% y que, claro, como decía, creo que Lucas ahora, el tiempo está muy justo, porque es de aquí al 20 de junio, pero yo creo que la logran sacar. Hay que tener presente que va a la plenaria de la Cámara y a la conciliación de los textos, que hay diferencias entre el texto del Senado, por ejemplo, con un tema de mujeres, y el texto que está revisando la Cámara. Él dice que él se refiere a lo que dijeron los congresistas, porque ayer aquí en el Congreso de Asobancaria hubo un panel de varios congresistas de diferentes partidos políticos y, por supuesto, la reforma pensional fue una discusión y lo que quedó en el ambiente claramente es que sí, el Congreso de la República le va a aprobar esta gran reforma al presidente Gustavo Petro. Usted hablaba, señor Duque, del tema de mujeres y ahí es donde yo me quiero concentrar, además de muchas otras preguntas. ¿Qué pasa con nosotras las mujeres en esta reforma pensional? Yo como mujer, Claudia, Ana Cristina, ¿qué tenemos que tener en cuenta y saber de lo que nos cambia a nosotras, con esta reforma? Bien, Camila, lo primero es darle tranquilidad a las mujeres oyentes de Blue Radio, a ti, a Camila, a Claudia, que la edad no cambia, es decir, sigue siendo 57 años para las mujeres. Y eso incluso se discutió también acá en este espacio ayer en la convención. Entonces, la edad sigue siendo 57. Okay. El otro requisito para pensionarse en Colpensiones es las semanas, que hoy son 1.300. Eso equivale a 25 años de cotización. Y ahí hay un punto importante para las oyentes de Blue Radio, es, ojo, que son cotizados, no tiempo. Si no pueden haber empezado a trabajar hace 30 años, tuvieron hijos y pararon 2 años, entonces se suma el tiempo exacto. Y en concreto, el beneficio viene incluso desde un fallo de la Corte Constitucional del año pasado que reconoce la menor posibilidad de acceso de las mujeres a la vida laboral formal, por tanto no construyen historia laboral o semanas. Y el otro punto que me parece central es el trabajo en casa como un trabajo físicamente muy pesado que no tiene remuneración, menos aún cotización y menos semanas. Entonces, tomando esos dos elementos, hoy es un hecho que a partir de enero del 26 las semanas de las mujeres irán reduciéndose gradualmente. En concreto, si una mujer llega a los 57 en el 2028, por ejemplo, ya no necesitará 1.300 sino menos semanas. Y el proyecto, por último, de reforma incluye adelantar esa reducción de semanas, no para el 26, sino enero del año 2025. Es decir, para enero de 2025, si el lunes en el Congreso de la República se aprueba esta reforma pensional, las mujeres van a necesitar ¿cuántas semanas para poderse jubilar? 1.275, que es 6 meses menos de cotización a lo que se pide hoy, y en el 2026 un año menos. Cada año tiene casi 52 semanas, entonces permite a los oyentes de Blue Radio un poquitico ubicarse. Eso va bajando y en el 2036 serían 1.000 semanas. O sea, los 57 y 1.000 semanas. Eso, y ahí es donde la gente empieza a confundirse un poco, porque dice, ¿quiénes están en régimen de transición y quiénes no? ¿A quiénes sí les va a aplicar y a quiénes no? La gente que tiene cuántos años, las mujeres que tienen cuántos años, estos beneficios que da la reforma pensional y que usted nos está explicando, los van a vivir, ¿qué mujeres? ¿De qué edad? Bien, entonces hay 2 puntos ahí importantes. Uno es, independiente de cualquier circunstancia, las mujeres tendrán una reducción de semanas si se aprueba la reforma desde enero del 25. 2, la reforma incluye un reconocimiento a la maternidad. Es decir, que si una mujer tiene un hijo, se le reducen 50 semanas, o sea, un año menos, y hasta 3 hijos, 150, o sea, 3 años aproximadamente. El otro tema central que tú tocas es, a julio 1 del año 25, cuando arrancaría en vigencia, Camila, la
nueva reforma pensional o el nuevo sistema nacional de pensiones, ahí las mujeres tendrían que tener, y este dato es súper importante, 750 semanas, es decir, 15 años cotizados. Estoy segurísimo que las oyentes de Blue Radio, y está todo el mundo pendiente, o por decirlo coloquialmente, en la jugada, ¿cuántas semanas se tienen a julio 1 del 25? Ok, o sea, 15, si yo llevo trabajando 15 años, que sí, llevo cotizando más de 15 años, ¿quiere decir que yo sí voy a tener ese beneficio? Vas a tener ese beneficio, y si te parece ahora les explico qué implica eso para ti o para cualquiera de las personas de género femenino en términos de conservar las condiciones actuales. Y si me permites, para los hombres serían 900 semanas, o sea, 17.5 años cotizados a julio 1 del 25. Claudia, este señor con el que estamos hablando, el señor Duque, trabaja en eso, o sea, eso es lo que hace, asesorarla a usted, si usted lo contrata claramente, y a muchas personas en cuáles le son, exacto, en cómo se pensiona usted mejor, o sea, cuáles son las cosas que uno debería hacer y tener claro a la hora de organizar su pensión, y por eso se ha estudiado esta reforma de la A a la Z, así que ahí le dejo para que pregunte lo que quiera. Sí, yo quedé confundida con la última respuesta, señor Duque, porque yo entendía que el beneficio por cada número de hijos pues era para todas las mujeres, independientemente de si quedamos en el periodo de transición y si estamos en un fondo privado o estamos en Colpensiones. Entonces quisiera de nuevo tratar de entender, porque en ese momento hay muchas mujeres que pueden estar diciendo, a ver, ¿qué me conviene más? Yo estoy en X fondo, me paso al otro, voy a perder algún beneficio, voy a poder ganar el beneficio que está dando esta reforma, que es el de deducción o reducción de unas semanas por número de hijos. No, francamente no me quedó claro eso. No, gracias, Claudia, por la pregunta. Mira, lo primero es, todas las mujeres, independiente de hijos o no, que tengan 750 semanas a julio 1 del 25, serán régimen de transición, es decir, conservarán las condiciones actuales. Cualquier mujer, soltera, con hijos. Lo otro es, para las mujeres que tienen hijos, por cada hijo se van a reducir las semanas. Entonces, en resumen, el beneficio es universal para las mujeres que a julio 1 tiene 750 semanas y conservan las condiciones actuales, o sea, tienen las mesadas de hoy. Y lo otro es adicional, si tienen hijos, pues se les reduce el tiempo. No sé si con eso... O sea, es decir, las mujeres que tienen, yo no sé cuántas semanas tengo, es lo primero que tengo que averiguar. Ajá. Las mujeres que tienen 750 semanas ya cotizadas no van a tener esos beneficios, van a estar con el sistema viejo. Van a tener el beneficio, les voy a dar un ejemplo numérico para hacerlo más fácil. Hoy una persona se está, por ejemplo, ganando 9 millones de pesos en promedio, se pensionaría hoy con alrededor de 5 millones y medio, si tiene las 750 semanas mujeres o 900 hombres. Si no lo tiene, ya su pensión no es de 5 millones 600, sino aproximadamente de 2 millones 200. O sea, el beneficio de mantener la transición, Claudio y Camila, es que se conservan las condiciones actuales. Eso es un beneficio hombres y mujeres. Dos, las mujeres tienen que tener las 750 semanas o los hombres 900. Y lo tercero es, si adicional la mujer tiene hijos, se reducen las semanas para tener pensión. Al final son claro, dos pero temas. Todas... Claro, pero estamos hablando de que ese beneficio que se gana con esta reforma aplica a todas las mujeres, no solamente a las mujeres que queden por fuera de la transición, es decir, aplica a las mujeres como yo, por ejemplo, que ya tengo un hijo de 23 años. Yo podría, así yo no me cambie, así yo entre en el régimen de transición, yo puedo pensionarme con menos semanas porque tengo un hijo. Sí, así es. O sea, aplica para las mujeres que ya tenemos hijos grandecitos, no es para las que vayan a tener hijos de ahora en adelante o solamente tengan hijos menores de edad. Lo que está en el texto, Claudia, la reforma dice, si tiene hijos, por cada hijo se reduce. O sea, que en el caso de tu ejemplo en particular, no habría problema porque un hijo reduce 50 semanas. Sí, señor Duque, hablemos de una transición, pero de otro tipo de transición. Usted ahorita en una de las respuestas dio una respuesta muy interesante y dijo las personas de género femenino, ¿cierto? Es decir,
supongo que usted se está refiriendo a las personas trans, entonces a las mujeres trans. Y mi pregunta es si la reforma contempla las mujeres trans, ¿cuánto tiempo deben tener de transición para acceder a ese beneficio de pensión? Porque pues obviamente las mujeres, digamos, por distintos aspectos de nuestro rol, nos pensionamos 5 años antes que los hombres. Entonces, ¿hay alguna exigencia en materia de cuánto tiempo deben tener de transición antes de acceder a estos beneficios? No, básicamente lo que dice la reforma es, si son mujeres, está la edad de 57, como tú lo señalas, y la reducción de semanas. Si son hombres, está más semanas y no hay reducción de tiempo a la vigencia. Es decir, aquí el texto no propone si es trans o no trans, sino simplemente hombres y mujeres, el género que tenga la persona. Y lo segundo es que definitivamente la fecha clave será julio 1 del 25. Yo me quiero referir nuevamente a lo que preguntaba Claudia o mencionaba. El beneficio es para cualquier mujer, esté en Colpensiones o en un fondo privado, en términos de cómo se calcula la pensión, sino que hoy, en general, en muchos casos, las mujeres reciben mejor pensión en Colpensiones. Y por último, quiero insistir en algo que decía Camila, cada caso es diferente. Esa es la sugerencia para las oyentes y los oyentes de Blue Radio. La generalización, Camila, y la prisa en materia pensional es un mal consejero. Sí. Pero entonces, señor Duque, para entender bien, usted dice todas las mujeres que a los 57 años sean mujeres. Entonces, por ejemplo, un hombre puede decir a los 56 años, quiero ser una mujer trans, y le aplica la reforma, o sea, puede entrar a los beneficios de digamos que vamos a tener todas las mujeres a los 57, aún haga la transición a los 56, por ejemplo. Sí está, digamos, en su documento de identificación que emite la registraduría, que ese hombre ya se considera una mujer, en mi opinión técnica, deben pensionarse bajo las condiciones que le aplican a las mujeres. Evidentemente, doctor Duque, pues cada colombiano piensa en su pensión, entre más antes posible, cuanto más alta mejor, pero pensando en los intereses del Estado a largo plazo, ¿a usted esta reforma en la que convierte prácticamente en un 90% el sistema de pensiones en un monopolio público a largo plazo, le parece que es positiva para el país? Mira, a mí me parece que hay que entender el tema en dos dimensiones. Uno es el problema fiscal. Sin duda la reforma ahí tiene un beneficio, es que corrige que los subsidios no vayan a los salarios altos. Dos, para la realidad que vive el oyente de Blue Radio, tiene que entender que si no es lo que hemos mencionado de régimen de transición, las pensiones van a ser menos de la mitad de lo que es hoy. O sea, en otras palabras, los más afectados son los jóvenes, entendidos los jóvenes como las personas menores de 45 años. Y lo otro es, hombre, hay que corregir el asunto fiscal, pero también es como al ciudadano, a un hombre o una mujer, si tiene la posibilidad de estar empleado todo el tiempo, de llegar a sus 57 o 62 años con empleo y de tener una buena condición de pensión. Entonces yo creo que también hay que entender cómo las personas se preparan para enfrentar la reforma pensional. Claro, pero digamos que ese arreglo fiscal que está haciendo el gobierno en su propuesta de esta reforma pensional es pues un sacrificio, si lo podemos decir de alguna manera, para los jóvenes, los menores de 45 años cuando se pensionen. Pero ese sacrificio tiene un pilar de solidaridad con aquellos que no tuvieron la posibilidad de trabajar, que son adultos mayores y que no estuvieron en la formalidad y que hoy no tienen ni siquiera con qué comer. Correcto. Entonces, ese pilar de solidaridad en donde los jóvenes se van a sacrificar, efectivamente van a recibir una pensión menor a la que recibirían si el régimen pensional siguiera siendo el actual, pero saber que esa pensión menor implica que usted está siendo solidario con otros colombianos que en otra condición no tendrían ni siquiera 1.000 pesos de pensión. Correcto. De hecho, eso está hoy Hoy existe a través de un instrumento el pilar solidario que se llama Colombia Mayor, pero también en la reforma creo que el principal cambio es el modelo de pilares y hay un pilar que se llama justamente el pilar solidario, Camila, y ahí están las personas que van a recibir una renta básica, o sea, un valor que no es un salario mínimo, sino más bajito, y esas personas son las que el Estado colombiano define que están en pobreza extrema. Y el otro se llama pilar semicontributivo y son personas que, digamos,
trabajan vendiendo lotería o en la central de abastos en Bogotá o en cualquier parte en Colombia que tienen ingresos intermitentes o a veces Pero, ganan doctor plata, Duque, a veces no. si me permite hacer un matiz sobre el tema fiscal, este es un sistema que, como usted bien lo anota, pues, o mucha gente lo ha notado, estructuralmente es deficitario, porque así es, porque cada vez la gente vive más, pero ¿no le parece que hay ese pedazo que es deficitario? Pues solamente hay dos maneras de financiarlo, o con deuda o con impuestos, que en el fondo es un poco lo mismo, que es más contribución del ciudadano. ¿No le parece que ese es un esfuerzo extra, aparte, pues obviamente de la contribución del 16% del salario, que las futuras generaciones van a tener que hacer? Digamos, en el fondo el financiamiento del sistema es mucho más del 16% del salario. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas y por eso, digamos, insisto que los jóvenes serán los más afectados en dos vías. Una, que sus pensiones van a ser mucho más bajitas y dos, los hijos y los nietos nuestros tendrán que pagar muchos más impuestos para poder sostener a sus mayores. Y agrego un dato técnico, se llama interdependencia generacional. O sea, hoy hay más pensionados versus las personas jóvenes que están entrando al mercado laboral formal. ¿Cómo arreglas el problema? Que es fácil decirlo y no sencillo ejecutarlo. Es a mayor formalidad, mayor posibilidad de aportes a la pensión vía cotización de dependientes o independientes, y así hay mayor cantidad de recursos. Pero sin duda hay un problema fiscal y ahí hay que decir que esta reforma intenta corregir ese asunto. A mí lo que me parece es que al oyente de Blue Radio que nos está escuchando ahorita le tiene que quedar, en mi respetuosa opinión, claro que a él la reforma, si no tiene las semanas que mencionábamos, 750 julio 1 mujeres o 900 hombres, las pensiones van a ser mucho más bajitas y por eso los jóvenes son los más afectados y por eso mi sugerencia es hay que activar la conciencia del ahorro para que las personas empiecen, una persona joven como Camila, cualquiera de los oyentes que están empezando su vida laboral o llevan relativamente poco tiempo, pues tienen que ahorrar porque sus pensiones, igual como en Estados Unidos, son bajitas. En Estados Unidos los pensionados tienen pensiones altas. Los que uno ve viajando en crucero, llegando aquí a Cartagena, es porque han hecho lo que llaman un 401k, un saving plan, un plan de ahorros, pero su pensión de bases no pasa de $2,000. Con eso no vives en Estados Unidos. Claro, entonces toca, una de las cosas que nos trae esta reforma pensional, entre otras cosas, es hacer pedagogía sobre cómo planeamos nuestro retiro y no pensar que el retiro simplemente llega con la pensión por lo que hemos trabajado directamente. Sí, yo me quisiera volver un poco a un desafío y es que de Colpensiones, creo que mencionaba esto, hay algo que a mí me preocupa sobremanera y es Colpensiones recibiría más de 18 millones de nuevos clientes. Entonces ahí hay grandes interrogantes como si esa institución tiene las capacidades de software, de personas para atender ese volumen de nuevos clientes. En mi opinión, el presidente de Colpensiones debe ser, Camila, un técnico, no un político. O sea, alguien que sabe de pensiones, que conoce el mundo pensional, pero ahí va a haber una gran preocupación, es si esto se da a partir del 1 de julio va a llegar una avalancha de clientes a Colpensiones, que son los que migran porque ganan menos de 2.3 salarios mínimos, aproximadamente 3 millones, y si esa entidad hoy no la tiene, pues imagínate recibir 18 millones de clientes de un día para otro. O sea, ¿a usted le parece que el doctor Dusan, que está al frente de Colpensiones, no es la persona idónea para manejar la llegada masiva de colombianos a esa entidad? A mí me parece que debe estar un técnico, una persona que conozca la dinámica de la expectativa de vida, de cómo se calcula una pensión, de qué pasa en el tiempo con el crecimiento exponencial de la expectativa de vida, que tú, Claudia, las mujeres sobre todo pueden llegar hoy a 80, 90 años de edad. Para manejar una institución tan grande hay que saber ese tecnicismo, no debe ser, en mi opinión, un político, sino debe ser un técnico. Esa es mi opinión. Lucas, usted es el más joven de la mesa, entonces usted es el más afectado, según lo que nos han dicho sobre la reforma pensional. Aquí tomando nota del tema del ahorro, Camila, creo que sí es importante, pero justamente me devuelvo al que usted estaba diciendo, señor Duque, y es que la gran conversación de esta reforma ha estado en torno a ese tema del umbral. Se mencionó que iba a ser de 3 salarios mínimos, se bajó a 2.3, el presidente propuso subirlo a 4, en este momento estamos en 2.3 salarios mínimos de cotización en Colpensiones, pero a partir, digamos, de julio de 2025 que empezara a entrar a funcionar la reforma, ¿eso cómo me va a afectar a mí, a Sebastián, a Camila? ¿Qué va a pasar? Yo podría cotizar entonces tanto en Colpensiones como en fondos privados si quiero, podría cotizar todo en Colpensiones, ¿eso cómo va a funcionar? Mira, Lucas, esa es una muy buena pregunta. Voy a dar 2 ejemplos. Supongamos que el oyente de Blue Radio se gana 2 millones de pesos. Esa persona, como se gana menos de 2.3 salarios mínimos, obligatoriamente queda en Colpensiones. Ejemplo 2.
Una persona que se gana 10 millones de pesos estaría en ambos. La primer parte de su cotización, hasta los 2.3 salarios mínimos, o como tú lo denominabas, el umbral, estaría afiliado a Colpensiones, y en exceso estaría obligatoriamente afiliado a un fondo privado que él decida. No se puede llevar la plata cuando quiera. Y cuando llegue al momento de pensión, si se gana los dos, le va a pagar todo Colpensiones. Y si se gana los 10, la plata que ahorró en el fondo obligatorio la transfiere a Colpensiones. Hay un solo pagador, pero la pensión, digamos, son 1.000 pesos, 800 provienen de lo que paga Colpensiones y 200 de lo que él ahorró, o si es dependiente, sus empleadores aportaron al fondo obligatorio, y al final es así. Pero no puedes, o nadie puede llevarse la plata, excepto que sea el último pilar, del cual no hemos hablado mucho, pero es el ahorro, se llama pilar de ahorro voluntario, que es el consejo para los oyentes de Blue Radio. Es que aquí toca poner las pilas, Lucas, y las personas muy jóvenes, a ahorrar para complementar la pensión. Pero Marcelo, la pregunta que seguramente se están haciendo muchas personas es: ¿de cuánto va a ser la mesada de un pensionado que sea cobijado por el nuevo régimen? Y obviamente existe, me imagino, una tabla. Usted nos podría hacer un cálculo de cuánto sería esa mesada para quien gane 2 millones, quien gane 5, quien gane 10, quien gane 20, para ver qué tanto se impacta realmente el ingreso de ese ciudadano que ha trabajado. Sí, Hugo Mario, te envío un saludo. Claro que sí. Mira, la realidad hoy, para entenderlo de forma práctica, es que Colpensiones hoy paga pensiones máximas de alrededor de 16, 17 millones de pesos. A futuro, las pensiones máximas que pagará Colpensiones no van a superar el 1.800.000 pesos. Entonces, de acuerdo al salario de la persona, y como decía Camila hace un ratico, cada caso es diferente, las pensiones se pueden reducir en más de la mitad. O sea, es así. Hoy una persona, una mujer que nos esté escuchando, que cotiza por 12 millones de pesos, este es un caso real, se pensionaría en Colpensiones aproximadamente con 7. Con la reforma pensional, esa misma mujer, que no es transición, como hemos dicho, o sea, le toca lo nuevo, ya no se pensionaría con los 7, sino más o menos con 2.200.000. Esa es la caída de las mesadas o pensiones a futuro resultante de ese famoso umbral de 2.3, que es el que fija el límite de pensión en el sistema público. O sea, hay que ahorrar todo eso que ya Colpensiones no le va a pagar a uno cuando uno se pensione. Mi pregunta ahorita, señor Duque, es ¿cuánto va a durar en realidad ese sistema? Porque hace pocas semanas la ministra dijo que esta reforma pensional está pensada para que el sistema, como va a quedar, dure unos 40 años, pero que seguramente habrá que hacer algunas modificaciones paramétricas, dijo ella, en unos 15 años debido a los cambios demográficos. Colombia, lo hemos comentado aquí muchas veces, es de toda la región el país que está envejeciendo más rápido. Entonces, ¿sí es verdad que va a durar 40 años? Y si hay que hacer otra reforma en 15 años, ¿sería para pagar pensiones aún más bajitas o qué habría que hacer? Mira, Claudia, la reforma... Ahora mencionabas que tu hijo tiene alrededor de 21 o 23 años. A tu hijo o a nuestros hijos de esas edades les va a tocar otra reforma. Esto no va a alcanzar, o sea, esto es una medida, pero cuando mencionas la palabra paramétrica, que es muy importante, es que hay que tocar otros elementos, como por ejemplo la edad. La edad hoy de 57-62 es de las edades más bajitas en el mundo. Este gobierno decidió no tocarla. Yo creo que con la condición de empleo es difícil hoy en Colombia aumentar la edad, porque a muchas personas les cuesta conseguir empleo en todo el momento de la vida, pero después de los 50 es mucho más difícil. Entonces, si aumento la edad, la probabilidad de que la gente esté trabajando hasta la edad mayor, por arriba de estas edades que 57-62 es más difícil. Entonces, en conclusión, yo creo que sí a futuro va a haber una reforma. El proyecto le falta mayor información para decir si son 30 o 40 años, pero definitivamente las pensiones, la única forma de que alcance es que las pensiones en el tiempo vayan bajando y sea más del ahorro de cada persona. Doctor Duque, son múltiples preguntas y acá cada colombiano tiene que empezar a planear cómo se va a pensionar. Y cómo se va a pensionar implica no solo tener claro esto de la reforma, cuántas son las semanas, etcétera, etcétera, sino pensar que con eso no se va a mantener uno cuando sea viejito. Uno se va a mantener cuando sea viejito con el ahorro que haga y que estructure desde ya pensando en eso. Creo que es como la conclusión que me llevo principal de esta entrevista con usted. Yo creo que es así. Yo creo que además hay que
trabajador se tiene que apropiar de su pensión, de su responsabilidad de construir, digamos, cuál va a ser su condición de vida más adelante. Creo que además, por ejemplo, en temas prácticos como saber si la historia laboral, que ese récord está completa, si hay tiempo sin cotización, porque eso significa más o menos pensión. Saber, por ejemplo, si la empresa en la que trabajo está haciendo los aportes a tiempo, los profesionales o no independientes que nos están oyendo. Ojo, es muy importante siempre cotizar, muy importante. A veces la gente no cotiza y cree que eso está muy bien. No, para nada, porque la pensión, y con esto termino, cubre no solamente lo que hemos hablado, que es la pensión de vejez, sino si el trabajador queda inválido o si fallece. Y si no cotiza, no le van a pagar ni pensión de invalidez ni de sobrevivencia, como se llama, o fallecimiento de su familia. Pues doctor Marco Duque, Marcelo Duque, mil gracias. Marco Duque se llama mi ginecólogo, por eso le dije Marco. Marcelo Duque, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio, que creo que estas preguntas que hemos hecho son las que tienen muchos oyentes. Ahora que sabemos que el lunes se discute en el Congreso de la República ya pues el último debate de esta reforma, que creo yo, a pesar de que el presidente ve el vaso medio vacío, según su trino, sí se la van a aprobar en el legislativo. Mil gracias por estar aquí con nosotros acá en los micrófonos de Blue Radio. Camila, muchas gracias por invitarme, y a todo tu equipo, a Claudia, Lucas, y cuantas veces quieran que conversemos de esto, aquí estaremos listos. Claro, para que nos asesore con el tema pensional. Nosotros hacemos una pausa, ya saben, importante que ahorremos, eso es lo más importante. Vámonos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a los micrófonos de Blue Radio.